nuestras suposiciones y entendimientos sobre la demencia y traerá algunos ejemplos de cómo podemos, todos y todas, mejorar la situación en la que viven las personas que viven con demencia. La mejor cosa de tener una amiga tan inteligente que yo siempre desafiaba a pensar y siempre aprendí mucho con ella. Gracias por estar aquí de tan lejos. First of all, I'd like to start off by thanking you all for being here. Thank you for your time. Some people don't have much of in this area. So Deborah, lock the doors. Good. Yes, thank you to Deborah for the invitation to come here. And it's my honor to speak to you in your beautiful lecture theatre in your university. Me gustaría hablar de mi universidad. Yo espero que puedo inspirarlos para que puedan pensar en los cambios que podrían realizarse. Y no quiero insultar a nadie aquí diciéndoles que no están haciendo buenas prácticas, porque en realidad sí lo están haciendo. Solo espero que puedan inspirarse e inspirarlos, y que cualquier cosa que yo pueda decir pueda promocionar más acciones en este campo, y por eso es que estoy aquí. Así que muchas gracias a las autoridades quienes nos dieron los traductores. Gracias a los traductores, porque créanme, ustedes no quieren tener 45 minutos de mí hablando en mi horrible español. También creo que tengo que explicar que mi vestimenta es muy casual, y esto es cortesía de que Iberia me trajo aquí, pero mi equipaje todavía anda por ahí, viene en camino, creo que viene en algún lado, viene en camino. Así que, dicho esto, me gustaría hablarles hoy de la educación y del rol en que la educación puede jugar en mejorar la vida de la gente con demencia. Me gustaría contarle una historia de cómo nosotros hicimos estos cambios en Irlanda a través de un programa de educación. La educación no es todo, porque también la cultura en la práctica clínica puede comerse a la educación de desayuno, pero la educación es necesaria, pero no es necesaria para poder mejorar la vida de la gente con demencia. Así que les traigo lo que puedo, soy una educadora, así que traigo esto a la mesa para poder mejorar la vida de las personas con demencia. Entonces, quiero decirle una historia. No voy a hablar mucho de investigación, tampoco voy a hablar ni les voy a mostrar papers. Quiero tratar de contarles unas historias y de esta manera poder inspirarlos. Quiero tomarme un momento para hablarles de Irlanda. No sé qué tan bien informado acerca de este país. No somos un país de alcohólicos, ya que eso pareciera ser nuestra reputación de manera internacional. De hecho, nosotros tenemos muy bajos niveles de alcoholismo en comparación con otros países de Europa, pero nosotros sí hemos tenido, hasta antes de los 80, tuvimos la tasa de mortalidad más alta de infantes en Europa, y la tasa de muerte de maternidad más alta. También somos uno de los países más pobres de Europa, y en términos de cómo nosotros brindamos cuidados de manera histórica y de personas que están vulnerables, tenemos un récord muy malo. Nosotros tenemos una historia muy mala en cuanto a cómo nos preocupamos de nuestras mujeres y de nuestros niños, de personas con problemas mentales o otros tipos de vulnerabilidades. Así que yo no me paro aquí como una especie de experta en la que les voy a decir cómo las cosas deberían hacerse, y entiendo totalmente que vengo de un lugar que tiene una cultura totalmente distinta, pero de nuevo les ofrezco esto como algo, quizás algo de lo que yo pueda decir, pueda promover alguna
acción para mejorar la vida de la gente con demencia, ya que en todas partes del mundo debemos mejorar esto y hay mucho más que aprender y mucho que podríamos hacer. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué tal si todos subiéramos un nivel? No solamente los médicos, todos en Chile, todos, en todos los aspectos de la vida, ya que todos tenemos algo de conocimiento y algo de conciencia y algunas habilidades. ¿Qué tal si todos fuéramos desde donde sea que estemos y subamos un poquito más alto ese cambio? Todos hagamos un pequeño cambio y aprendamos un poquito más. Entonces, en este mundo es un mundo de hiperbólea, donde todos tienen que ser excelentes en el cuidado de demencia, los mejores, el mejor brindando cuidado. Yo no quiero eso. Lo que quiero es que algo pueda ser evaluado de manera auténtica y que todos mejoren un poco. Esto es algo muy pequeño que yo estoy pidiendo. Subir esta escala. Yo quiero que todos en la población sepan un poco más de la demencia. Yo ya sabía que no todos tenían que saber todo lo que yo sé de la demencia, pero si todos subieran un poquito más, ¿qué pasaría? ¿Cómo eso podría mejorar las cosas? Así que yo fui muy afortunada al ser elegida por un filántropo irlandés americano para que yo dirigiera nuestro programa de educación de demencia nacional. Y lo que fue incluso más suertuda es que él era muy inteligente y le dijo al gobierno algo para que nos dieran muchos fondos. Así que él no daría el dinero si es que no le dieran la otra mitad a mí para poder hacer el proyecto y planearlo de esta manera juntos. No solo nosotros tuvimos la oportunidad para hacer cambios significativos, sino que también tuve la oportunidad de tener a la persona de otros lugares no me pudieran simplemente ignorar, que digan, no, simplemente es esta enfermera que sigue hablando de demencia, sino que ellos tuvieron que escucharme y esto fue muy empoderante para mí. Así que le agradezco mucho por esta oportunidad. Así que todo lo que voy a hablar hoy es un resultado de este programa de educación que nosotros hicimos. Así que les prometo esta cosa pequeña a un impacto amplio. Prometo que al hacer lo que hice, que hice que la demencia fuera un problema de todos, no solamente de la gente del campo de la medicina, sino hice que todos aportaran un poco en la demencia. Así que esto es bastante abrumador. La responsabilidad que yo sentí, dije, no sé dónde empezar, dónde empiezo, cómo empiezo. Y me devolví a mi entrenamiento de enfermera cuando estaba estudiando. La gente con demencia me va a mostrar cuáles son las prioridades. Ellos me van a decir cómo yo tengo que hacer esta educación. Así que tuve un equipo de otros investigadores y nos fuimos a vivir con 3 individuos en Irlanda con demencia. El mío fue el caballero del medio y él vivía en una ciudad, en Dublín, y uno de ellos vivía en los suburbios y la que está al final vivía en una área rural de Irlanda. Y nosotros nos juntamos y pensamos que probablemente los problemas que la gente encontraría serían distintos dependiendo de dónde vivieran, si era una área suburbana o una área en la ciudad. Y de hecho, los problemas que la gente tenía y la naturaleza de estos problemas eran los mismos. Quizás el transporte era un poco más difícil en el área rural, pero en realidad los problemas para gente con demencia son los mismos, sin importar en dónde viva. Así que nosotros vivimos con estos 3 individuos, quienes se voluntariaron para ser nuestros conejillos de India en parte. Y nosotros vivimos con ellos durante 3 semanas y registramos toda
instancia en la que había una baja educación en términos de demencia. Lo registramos. Hicimos esto por 3 semanas, así que no hablamos entre nosotros, simplemente registramos la vida de estos 3 individuos y entrevistamos gente con la quien ellos se encontraron, entrevistamos a sus familias y después de las 3 semanas los 3 de nosotros nos juntamos en un hotel y dijimos, bueno, ¿qué es lo que descubrimos? Y encontramos 40 prioridades, áreas de prioridades en las cuales necesitábamos educar más y que ayudarían mucho a las vidas de las personas con demencia. Así que me gustaría agradecer a la gente con demencia. 2 de ellos ya no están con nosotros, pero ellos ayudaron enormemente y fueron muy valientes y pusieron su cara en el programa de educación. Y creo que eso fue muy impresionante y muy valorable. Así que el próximo trabajo que tuvimos que hacer después de reducirlo a 40 prioridades, nosotros en realidad tuvimos que reducirlo, no podemos hacer estas 40, ya que tenemos que mantener la calidad en estas 4 áreas, así que las disminuimos. Y yo tuve mucha gente alrededor de una mesa, incluyendo gente con demencia y algunos cuidadores, gente involucrada en la política, profesionales de la salud, también profesionales del cuidado social, y puse a estas personas en un cuarto y cerré las puertas y dije, bueno, de aquí nadie sale hasta que decidamos cuál vendría siendo una lista más corta para poder hacer esta educación. Y la redujimos a estas prioridades. Entrenamiento para personas trabajadoras del comercio minoritario, entrenamiento para personas del mundo financiero, para trabajadores del transporte, y esto para trabajadores del hospital, y esto es multidisciplinario, va desde los doctores a enfermeras, terapistas ocupacionales, etcétera, todos. Y también entrenamiento para trabajadores que brindan apoyo en los domicilios, y también para los que no estaban calificados, que también estaban trabajando en las comunidades. Eso fue muy complicado y no voy a referirme a esto en esta charla, pero los otros, que sí me gustaría hablar de los otros. Entonces, entrenando al sector público. Cuando nosotros nos enfrentamos a la gente con demencia, estos eran los problemas más comunes, que su familia tenía que enfrentar, cosas muy simples que quizás se nos ocurrió a nosotros. Bueno, estos quizás serían cosas muy fáciles de arreglar. El hecho de que una persona con demencia fuera hombre y mujer y no podían ir juntos a un vestidor, ya que habían cambiadores de género específico, así que muchos de ellos se perdían y el que los estaba ayudando trataba de buscar nueva ropa. Y bueno, esto pareciera ser muy fácil, pero hay algunos cambios del medio ambiente que ocurren en el comercio que pueden ayudar, y el comercio también tomó una parte de esto, ya que ellos sí querían hacer dinero y querían traer gente a sus tiendas. Ellos no querían ser un medio ambiente que no fuera amistoso para ellos, así que ellos se volvieron amistosos o demencia friendly, y las personas que terminaron este entrenamiento tuvieron un reconocimiento o una placa que ponían en la ventana de su tienda, y decía que somos dementia friendly, y así la gente con demencia se sentía mucho más cómoda. Así que hay cosas, otras tiendas decían, nosotros en el comercio, y fue una parte muy exitosa. Y esta gente dice que sí, de hecho esto ha cambiado sus vidas, se sienten cómodos de ir a una tienda, saben que en una tienda hay como una vía para ir lento, saben que en algunos supermercados hay como la vía rápida, bueno, en este caso hay vías lentas. Entonces, para que las personas puedan tener más tiempo para sacar su dinero, para poder pagar, para poder recordar el número PIN o lo que sea, lo que necesiten.
We also recognized many of the priorities that we couldn't. También reconocimos otras prioridades que no pudimos alcanzar, So working with clubs and societies, trabajando con working with clubes emergency en la services, sociedad, general con practitioners. médicos de práctica All of general. that is Todo necessary eso es work, necesario, still needs to be todo done, eso but we necesita chose todavía these hacerse, pero elegimos priorities: estos como shopping, prioridades, el banking, comprar, getting los out, because this is bancos, really the stuff porque of estas son las life. This cosas is what de la makes vida, us, ¿no? Como lo que nos hace parte de nuestra comunidad. Y no sé, pero quizás las personas aquí piensan que quizás las personas con demencia no son capaces de ir al banco o de ir a comprar o de moverse. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esas áreas? Bueno, la demencia es como un espectro y se va evolucionando diferente para diferentes personas. No se va así, no es parado así, es más como un viaje medio extraño, en donde hay días buenos, días más malos, hay como una sensación de bajada que es como general, pero es como un camino que no es estable. Y hay un mito que dice que la demencia pasa por estos pasos, ¿no? Como estos estadios, como a veces son 3, a veces son 7, si ustedes leen las investigaciones. Pero todo lo que yo he experimentado con la demencia es que esos estadios son simplificaciones generales de lo que es un proceso realmente complejo. Tener, por ejemplo, en un minuto orientación, al segundo, próximo minuto no poder orientarse en el tiempo. Esto pasa gradualmente, hay días buenos que hay orientación, días en que no, y esto puede pasar bastante temprano en el proceso y a los estadios finales. No es igual en todos los estadios, ¿no? Entonces comienza en algún lugar, en algún punto, con algunos problemas realmente leves y nuestro pensamiento era como, o lo que aprendimos de pasar tiempo con personas con demencia era que cuando algo sucede en su experiencia de compra, por ejemplo, les abate o les pega en su autoestima, en su confianza en sí mismos, no se sienten no pueden confiar en sí mismos para comprar, sino que afecta a todas las áreas de sus vidas, porque pierden su confianza para salir socialmente, pierden la confianza para ir a las comidas familiares, pierden la confianza como ser humano. Entonces, por eso nos preocupamos del banco, el transporte y las compras, porque estas son las cosas que más se enfrentan, que ellos nos dijeron que realmente como que les mueven el piso. Es como que ahí se les sale toda la confianza, se les va. Entonces, intentamos pensar qué podríamos hacer para poder sostener a las personas en los estados generales de la demencia. Entonces, ahora ya sé más acerca de esto. Muchas de estas discapacidades que se enfrentan en la demencia son discapacidades de exceso. ¿Qué significa esto? No se pueden explicar por los cambios neurocognitivos en el cerebro de la persona. Un ejemplo físico, por ejemplo, que hay una persona en una silla de ruedas, ella no puede entrar a la biblioteca, entonces ella no puede usar la biblioteca, pero podría usar una biblioteca si es que tuviera ahí una rampa, ¿no? Entonces ella ahí tiene una discapacidad como de acceso. Ella ahora no puede usar la biblioteca porque no tiene rampa para entrar. Y en la demencia, mucha de la discapacidad que vemos tiene que ver con esto que yo le llamo la discapacidad de exceso o de acceso, pero es como que no pueden comprar, pero no es porque no pueden comprar, sino que porque tuvieron una mala experiencia, cuando alguien es muy impaciente, por ejemplo, en la fila, estaba ahí como, ya, apúrate, entonces ellos se estresaron, se abrumaron, no pudieron encontrar su tarjeta de crédito, no pudieron encontrar su número de PIN, entonces contaban el dinero, las monedas, entonces le pasaron la cartera completa a la persona que estaba ahí en la caja, tú toma el dinero y luego y alguien dice, bueno, pero tú no puedes hacer eso es poco seguro, quizás esta persona no es honesta, entonces no tienen ni una confianza que pueden hacer cualquier cosa. Entonces, sabemos que podemos forzar a las personas
forzar a las personas con demencia para estar peor. Sabemos que podemos ponerlos en un ambiente en donde puedes hacerlos incapaces de saber incluso su nombre o saber o hablar. Eso no es el cambio neurocognitivo, porque eso puede suceder de un minuto al otro en un ambiente muy estresante. Entonces, lo que estamos intentando hacer es que estamos intentando crear un ambiente que nutre y ayuda a las personas con demencia para poder seguir como floreciendo, expandiéndose, ser parte de la comunidad lo más tiempo posible. No estamos negando que la demencia es progresiva y que en algún momento estas personas con demencia no van a poder comprar por sí mismas, pero lo que estamos diciendo es que no apuremos a llegar a ese lugar. Creemos un ambiente en donde en los bancos, en los transportes públicos, en las tiendas en donde las personas con demencia se puedan sentir cómodas, donde sientan que si hacen un error no se va a acabar el mundo. Entonces, la parte de nuestro entrenamiento fue como de cuidado centrado en la persona, de una teoría de una investigación que se llama Tom Kitworth, un psicólogo social. Y él escribió un libro increíble que ha sido muy inspirador para mí en mi carrera, y lo que dijo él fue: la demencia es un proceso y por supuesto tiene la discapacidad neurocognitiva está ahí, pero cuando tú ves a una persona con demencia es un proceso de esta adición, de las habilidades sociales, la personalidad, los recursos para contenerse a sí mismo, la historia personal y también la discapacidad neurológica, pero no es solo la discapacidad neurológica. Porque si solo fuera como el daño neurológico o la biología, la demencia se vería igual en todas las personas, ¿cierto? Pero yo te puedo decir, si ustedes han conocido una persona con demencia, solo han conocido a una persona con demencia. Yo he trabajado en clínicas de memoria, he trabajado en todo tipo de ambientes de personas con demencia y nunca he conocido a dos personas iguales con demencia. Ni siquiera en los estados tempranos, ¿no? Se ven nada que ver el uno con el otro. Al principio pueden ser muy radicalmente diferentes de otros. Sé que yo les estoy hablando aquí a los convertidos, ¿no? Ustedes ya saben, ustedes ya conocen a las personas, ustedes se dan cuenta que no hay dos personas iguales, y es por esto, porque la demencia no es solo lo neurocognitivo, es eso, pero también es lo otro, es un proceso que le pasa a un individuo con formas individuales de lidiar con las cosas difíciles, ¿no? Entonces, el desafío que yo aquí establecí para todos en este entrenamiento o programa educacional fue que tenemos que ver a las personas con demencia igual que nosotros, no como otros que nosotros, como diferentes a nosotros. Tenemos que ser iguales. Y esto es muy desafiante para nosotros, porque a veces vemos a alguien que es profundamente diferente y queremos ver la diferencia, queremos separarlos de nosotros, para identificarnos como nosotros estamos bien, somos sólidos, porque la demencia nos desafía en una forma muy profunda, muy fundamental, muy existencial. La seguridad se desafía con la demencia. La idea de la pérdida del ser, del self, no se puede evitar cuando uno está conversando con alguien con demencia. Y tenemos que sentirnos cómodos con eso, si es que vamos a ver a las personas con demencia como seres humanos y verlos como iguales, aunque sean profundamente diferentes a nosotros. Y ese es el desafío de ver lo que tenemos en común, aún con las personas con demencia, por ejemplo. Nuestras necesidades humanas básicas son las mismas, nuestras necesidades espirituales, apego, inclusión, ocupación, etcétera. Estas son cosas básicas que sin alcanzar o sin encontrar o sin satisfacer estas necesidades no podemos ni siquiera comportarnos de una forma como un ser humano, no podemos sentir, no podemos sentir este sentido de identidad intacto sin estas necesidades resueltas. Entonces, cuando las personas con demencia son iguales, podemos ver estas necesidades, podemos notarlas, y ahí el tema de las restricciones físicas
empezamos a sentirnos más empáticos. Ya, si vemos a alguien que le pasa eso, podemos sentir que, bueno, eso nos puede pasar a nosotros. Entonces, dejamos de hacer cosas que podrían hacerles daño. Si los vemos como nosotros, como si fuéramos nosotros, no como otra especie, sino que iguales. Entonces, con esto en mente, diseñamos nuestro entrenamiento. Es todo en línea. Si puedes ir a la página web, está en inglés, eso sí. Yo pensé en sugerir que podríamos traducirla, pero yo creo que no sería culturalmente correcto. Quizás necesita más que una traducción lingüística solamente. Necesita una traducción cultural. Y yo y Débora tenemos muchos planes para tomarnos el mundo. Entonces quizás vamos a hacer algunas aproximaciones de algo así en Chile. Y lo que intentábamos hacer, este es un ejemplo en una tienda, es que intentamos ayudar a las personas a reconocer cuando una persona puede tener demencia. Entonces, por supuesto que es muy, muy complicado que diagnosticar la demencia, y no estamos entrenando a las personas de las tiendas para diagnosticar la demencia, pero sí queremos que consideren que si alguien se está comportando de una forma que no es exactamente como uno pensaría que es normal, podría ser demencia. Y si es que es demencia, estos son el tipo de comportamientos que tú podrías hacer para que ayudara a que la comunicación fuera más suave y fluya más. Fueron cosas pequeñas, pero si aprendes estos 5 comportamientos, realmente puedes ayudar a que la comunicación con esta persona sea mejor. Y en el caso del bus o el transporte o de las tiendas, las personas realmente querían hacer esto. Las personas querían, porque no querían ser los que no ayudan o sino que solamente no habían tenido la oportunidad de saber qué es lo que podrían hacer diferente, ¿no? Entonces, los bancos nos dijeron sí, o sea, la gente viene y a veces nosotros a veces sabemos que las personas vienen y no van a tener el dinero para pagar, pero no sabemos qué hacer. Entonces nosotros les decíamos, bueno, estas son un par de cosas que podrían hacer. Y bueno, para los bancos era muy técnico y tenía que ser chequeado con lo legal y recibir consejo, etcétera. Pero son cosas que pueden hacerse. Y cuando se hacen para todo el país. La comunicación, las habilidades de comunicación estaban en el corazón del entrenamiento, y lo que intentábamos hacer o decir es que la comunicación es como una danza. No como una danza como en TikTok, que mis hijos hacen, sino que un tango, donde tú estás como siendo un asociado de algo. También es una cosa como media obvia, pero esas son las personas que estaban aquí en las tiendas, nos decían, no, me da pánico cuando entra porque no sé lo que va a decir, no entiendo, y Entonces le daba así en el corazón. Entonces, respira, mantén la calma, porque no va a ayudar si tú te apanicas. Ahora todos se apanican, ¿no? Entonces, guarda la calma y la empatía. Uno de los ejercicios que usamos para desarrollar empatía es que todos consideren que ellos no son completamente perfectos en todos los sentidos. Yo les preguntaría, ¿puedes levantar su mano si piensan que son completamente perfectos? No hay nada que puedan ocultar de otras personas. ¿Alguien que crea que es completamente perfecto? Nadie es completamente perfecto, porque en realidad ninguno de nosotros lo es. Es imposible ser perfecto. Pero ahora imagínense que ustedes son una persona con demencia y que están trabajando muy duro para esconder esta falta de memoria. Estás tratando muy duro de cubrirla, y también al mismo tiempo estás tratando de adaptarte, escribiendo cosas, haciendo listas, y después pierdes la lista. Y sabes que todos estos mecanismos
no funcionan. And now imagine Ahora imagínense, the only way that la people única refer forma to en que you la is gente the se woman with refiere dementia. hacia ti es esa, la mujer con They demencia. only know you for this character Solo te trait, but conocen you're por trying esta with característica everything within y your tú being to tratas con hide from todos people. tus esfuerzos de So let esconder. me bring it back to you. Pero So déjenme imagine mostrarles algo. that people Imagínense now que las only personas know you ahora as solo te conocen man who como should work out in the gym a bit more, el hombre que woman trabaja who un bites poquito her más en el nails, gimnasio, la man whose mujer que house se is really muerde messy. las uñas, And el imagine hombre they que didn't su know pelo any of es the un poco wonderful things desordenado. about you. Y ahora Imagine they didn't imagínense know que la that you're an gente amazing healthcare professional, or se that you're a imagina de ti student, cosas mucho or that mejores. you Imagínense que la gente sabe que eres un estudiante, another life as a un singer médico or a dancer. o un Imagine bailarín. nobody knew any of that Imagínense que about nadie you, sabe any of todas your esas cosas de skills or ti, your talents. ninguna de They tus just talentos knew ni this one habilidades. trait, this one thing that is the Imagínense thing you were que hay trying una to cosa hide. que tú estás And that tratando is what we de do to ocultar, people es with lo dementia. único We que know la them by gente te their memory conoce. problems. Esto es We con know lo que them la by gente está these tratando traits that if de you ever lidiar. know Son anyone with conocidos por dementia, esto. you'll Si know alguna they vez are conocen trying a alguien with con demencia, tenacity of están this tratando de damned manera muy to tenaz hide. de esconder That is how que we tienen know them, that is demencia. how we Y así refer es to como them, that is nosotros how nos we think referimos of them. a ellos And y así this es is como what los we're trying to recordamos. develop Y in esto es people, lo that que they tratamos de get to know desarrollar en something las else personas, que about traten de people with conocer dementia, not algo just más the de las traits personas they're trying con to hide demencia, from no you. solamente el hecho de que tienen We demencia. also did a lot of work on Nosotros también empathy, hicimos and one of mucho the traits that trabajo we en la use a lot empatía is a y uno de clip los by clips Brené que usamos Brown, mucho which es you may have un seen, clip but de it's Brené definitely Brown worth repeating. que quizás lo han visto, pero vale la pena Magical repetirlo. people. La gente mágica Click podría poner el video. Yeah. So what is empathy? ¿Qué es la And why empatía? is ¿Y it por qué very different than es sympathy? muy diferente de la Empathy simpatía? La fuels empatía connection, alimenta la sympathy conexión, la drives simpatía disconnection. te lleva a la Empathy, desconexión. it's very interesting. La Teresa empatía es muy Weissman is a nursing importante. Teresa scholar Weissman es una who erudita de la studied enfermería quien estudió professions, las very diverse profesiones professions where empathy is diversas relevant, and came up y with 4 puso qualities 4 of atributos empathy. de empatía. Perspective taking, Tener perspectiva, the ability to la take the habilidad perspective para of poder another tomar la person, or perspectiva de otra recognize their persona o perspective as their truth, reconocer su punto de staying out of vista, judgment, no not emitir doing juicio. and Esto es enjoying muy the difícil consequences cuando thereof. uno lo disfruta, tanto como muchos de nosotros. Recognizing emotion in other Reconocer people las and then emociones en communicating otras that. personas y comunicárselo. Empathy Empatía is feeling es with sentir people. con la gente. And to me, I always think Y that para mí empathy siempre is pienso en la kind of empatía como sacred algo que es space. un lugar When sagrado. someone's kind of in a Cuando deep alguien hole está en un hoyo and they profundo shout y out están from the gritando bottom and desde they el say, fondo y I'm dicen, stuck, it's estoy dark, atrapado, I'm está oscuro, overwhelmed. estoy And then abrumado. we look and we Y say, nosotros miramos y le hey, decimos, calm oye, down. tranquilo, I know what it's like yo down sé cómo here. se siente estar And aquí you're not abajo alone. y no estás solo. Sympathy La is, simpatía es, oh, it's bad, está mal, ¿no? No. You want a sandwich? Quería un pancito. Empathy is a choice, La empatía es and una an elección available choice, y es una because in elección order to vulnerable connect with porque you, para poder I conectarse have to contigo connect yo with tengo que something in conectarme myself con algo that en mí knows that que feeling. reconoce ese sentimiento. Rarely, if Casi ever, does an nunca empathic hay una response respuesta begin empática. with at least. Comienza con por lo menos. I have it, yeah. And we do it Y all lo the hacemos todo el time. tiempo. Because you know what? ¿Saben por Someone who qué? shared Porque something alguien with que us, acaba de it's compartir algo incredibly contigo que es painful, totalmente and we're doloroso trying to y nosotros silver lining tratamos it. de I don't think that's a verb. sobrellevarlo, creo que ese es un verbo, tratamos de minimizarlo. Tuve un aborto espontáneo, o por lo menos sabes que puedes quedar embarazada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Bueno, por lo menos tienes un matrimonio. A John lo van a echar del colegio. Bueno, por lo menos Sara tiene buenas notas, pero algunas de las cosas que hacemos en la cara de situaciones y conversaciones muy difíciles es tratar de hacer las cosas mejor. Si yo comparto algo contigo que es muy difícil, yo prefiero que me digas, uff, no sé ni qué decirte, pero estoy feliz de que me lo hayas contado, porque la verdad es que casi nunca una respuesta puede mejorar una situación. Lo que mejora una situación es la conexión. And we do it all the time because you know emotion in other people. Gracias. Okay. So, so these are some of the Estos son
Son algunas de las habilidades que nosotros tratamos de enseñar a las personas en el día a día. Esto no son para gente que trabajan en la medicina, sino que es gente que trabaja en la elaboración de la sociedad. Y con Débora nosotros trabajamos muy duro para ver qué es lo que podríamos hacer con los recursos que teníamos y que podían ser útiles. Pero yo creo que ninguno de estos, ya que la clave para mí en todos los trabajos que nosotros hicimos con el servicio público fue en que ellos estuvieran involucrados y que nos dijeran cómo se sentía, qué deberíamos incluir, qué fue importante para ellos, cómo debería verse. Y eso creo que aseguró el compromiso en hacer la educación, en estar detrás de los movimientos, en una comunidad demencia friendly. Y creo que también implantar algunas cosas no es el punto, sino que construirlas desde lo que en realidad es importante. Los campeones de demencia. Bueno, la segunda cosa de la que me gustaría hablarle es de un programa que nosotros hicimos para los trabajadores de la salud. Y ahora estamos hablando específicamente de los trabajadores de la salud. Este es un programa de educación en cascada, lo que significa que nosotros entrenamos a las personas y esperamos que vayan para allá y entrenen a otras personas, quienes entrenarán a más personas y entrenarán a otras y de esta manera influenciar a otros más. Este es un programa de aprendizaje mezclado de 12 semanas y en el transcurso de estas 12 semanas es online, pero 2 días completos son de cara a cara en la universidad en donde yo trabajo. Y muchos trabajadores de la medicina, trabajadores ocupacionales, enfermeras, enfermeras de hospitales, personas del habla, todos estaban involucrados y fueron invitados para que tomen este curso. Y de nuevo, yo tuve que asegurarme de participación de los hospitales para hacer que su staff sí participara, ya que era totalmente online. Así, de esta manera, el staff podría hacerlo a su propio tiempo y habían 2 días en los cuales yo los liberaba, no 12 días, pero 2 días en los cuales ellos podrían hacer face to face. Todo esto se enfrentaba en los staff, ya que podían hacerlo online, y solo 2 días en los cuales ellos tenían que hacer el trabajo para el programa a su propio tiempo. Pero este fue el trato que yo pude hacer con el hospital. Ellos no estaban preparados para dejar libre a los trabajadores por más de 2 días, así que yo me mantuve con esto, ya que ellos querían hacerlo 100% online y yo me rehusé a hacer este tipo de educación 100% online, no, porque esto no es tomar una parte de mi cerebro y ponerla en el cerebro de otras personas. Este es un cambio profundo en la forma en que nosotros vemos a las personas con demencia. Esto es para llenar, no es en el nivel del pensamiento. Obviamente las habilidades de comunicación, sería estúpido decir que no importan porque yo hago mi dinero con eso, pero en realidad es en el nivel del sentimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, en cómo se sienten las personas con demencia. Así que yo me aferré a los 2 días de cara a cara, y ahí es donde hicimos juegos de rol, y esto es donde la gente se sintió más desafiada, porque imagínense, digamos que una persona del área de la salud, de enfermera, se vuelvan un campeón de la demencia y tienen que ver que yo los voy a desafiar de una manera muy dura y desafiarlos en cosas que no han hecho en su toda carrera. Así que digamos que no trabajan en cómo hacer las cosas mal, todos trabajan en cómo hacer las cosas bien. Así que este desafío era para brindarles mejor apoyo. Esto puede ser la única forma en la cual podemos tener éxito en la educación de demencia, ya que ellos han visto otro tipo de educación de demencia que desafían y obtienen un efecto muy desafío, en el que creen que su trabajo está perfecto y no tienen nada malo y se vuelven defensivos, se ponen a la defensiva en cuanto a su trabajo, así que ahí ya no hay nada que hacer. Así que tuve que crear una experiencia de aula en la cual ellos
ellos se les puedan entregar las habilidades que ellos sí querían y necesitaban, pero para hacer eso tuve que desafiarlos y para desafiarlos tuve que apoyarlos. Y esa es la habilidad que me tomó mucho, quizás toda mi carrera adquirir. Y eso es ahora lo que yo le enseño a los otros. Así que ahora trato de replicar esas habilidades que yo aprendí durante toda mi carrera en enfermería. Y ahora tenemos 6 facilitadores, como unas especies de ninja, entrenadores de demencia ninja, que ellos entrenan a gente para que de esta manera influencien a otras personas. Y esa es la cascada que yo quería crear. Entonces, los campeones de demencia o demencia champion es para que hacer que la gente se vuelva entusiasmada con la demencia. No me envíes gente que yo quiero corregir. No estoy interesado en hablar con alguno de sus enfermeras que piensen que esto es horrible. Envíenme a la gente entusiasta. Con esa gente sí puedo trabajar. Con el resto, bueno, ese es el problema de mañana. El problema de hoy es déjenme hacer que estas personas que son entusiastas, déjenme invertir en ellas, que quieran hacer un cambio. Déjenme ayudarlas a que sean personas habilosas y con conocimiento. Y esto se basa en la centralización de la persona y en la evaluación. Y creo que esta es la magia. Creo que cada estudiante que pasa tiene que haber hecho un cambio en su práctica, así que tiene que haber un proyecto de cambio en el cual ellos hacen un cambio en la práctica que cambie por lo menos la vida de una persona con demencia. Así que había tenido alrededor de 2.000 campeones entrenados, 2.500, y cada uno de ellos hizo un cambio en la práctica que cambió la vida de por lo menos una persona con demencia. Y a veces quizás era solo una persona, pero más veces no. Esos pequeños cambios tuvieron efectos de onda que crearon muchos más cambios e influenciaron a muchas más personas. Algunas de las personas con las que yo trabajo influenciaron lugares de la política, otros que trabajan en posiciones muy importantes en el hospital también generaron un cambio ahí. Bueno, todos están trabajando y entrenando a nuevos miembros en la demencia, y estos no pueden ser contabilizados, pero están conscientes de que esta educación de cascada puede hacer un cambio. Así que los cambios que ellos hicieron son cosas como proyectos de educación, proyectos de mejora de medio ambiente y también proyectos terapéuticos. Y como modo de ejemplo me gustaría decir que uno de los proyectos de educación fue que era un proyecto llamado escaras mentales o escaras del alma. Así que escaras mentales. Todos usan todos quienes han trabajado aquí han visto este póster de las etapas. Se lo puedo asegurar, en la cual tienen etapa 1, la que es tan solo un enrojecimiento de la piel, después va al hueso. Y lo que ella hizo de manera muy inteligente, ella sabía que las enfermeras entendían que este es un gran riesgo y que hay una gran parte del trabajo de las enfermeras es detener las úlceras, y querían que las enfermeras vieran que junto con este riesgo también hay un riesgo de falta de ocupación, y que si la persona tan solo está tirada en la cama sin ocupación y sin propósito, esto no le va a ayudar a mantener la condición humana. Todos necesitamos una ocupación. Entonces lo que dijo es que hizo ahí las escaras mentales, lo puso a la escara del física de la cama, y usó esto para enseñar a las personas que, en el estadio 1 el espíritu todavía no se quiebra, pero el sentido del self empieza a ser desafiado. En el estadio 2 el sentido del self se quiebra, pero puede revertirse. Y en el estadio 4 y 5 hasta 6, bueno, en el estadio 6 la persona ya ha llevado su cabeza a mirar a la pared y ya no quiere interactuar ni con las enfermeras ni con nadie.
Otro ejemplo de un proyecto fue este. Un programa de actividad significativa. Esto se puso aquí se hicieron 3 niveles en este carro. Si solo tienes 2 minutos para pasar comunicándote con alguien con demencia, hay 10 tipos de actividades que puedes hacer: leer un pedacito del periódico, o ofrecer un chocolate, o siempre cuando no sean diabéticos, claro. Pero son cosas que pueden ser disfrutadas en diferentes estadios del proceso de la demencia. Entonces habían actividades para las personas que estaban en los estadios tempranos, no sé, crucigramas, ese tipo de cosas, y hasta personas con muy poca habilidad cognitiva, que eran no verbales. Podía, por ejemplo, hacer masaje en la mano por 2 minutos y esa podía ser la actividad para la persona. Y en el medio es por si tienes 10 minutos para pasar con la persona con demencia, y abajo es si hay 20 minutos para pasar con la persona con demencia. Y ella diseñó las diferentes actividades para los diferentes estadios de la demencia y desafiaba a las enfermeras para encontrar las actividades que funcionaban mejor con cada individuo. Entonces, habían tantas otras ejemplos increíbles. Bueno, yo podría hablar días y días de los increíbles estudiantes que he tenido y los increíbles proyectos que han hecho con nuestros estudiantes de enfermería del área. Muy inspirador. Los desafío todos los años, hago ejercicios de creatividad antes de que piensen en qué proyectos se van a basar, y muchas veces tengo que realmente desafiarlos fuerte. Y les quiero contar una historia acá. Una vez, después de la pandemia, estaba en un hogar, tenía un estudiante que era de un hogar y en donde yo también había trabajado, y yo había trabajado ahí en la pandemia, y en la pandemia perdimos la mitad de los pacientes por COVID. Cuando digo que la moral estaba baja, es que realmente estaba topando fondo. Las personas no podían ni hablar de lo que habría pasado. Lo había pasado en febrero del 2021. Y las personas dijeron, no podían ni siquiera hablar de la cantidad de muertes que habían, solo se referían a ellos como febrero, nombraban febrero, no decían nada más, no podían ni hablar de lo que había pasado. Entonces la moral estaba abajo, topando fondo, había muy poca motivación, y las prácticas de cuidado se habían vuelto pobres, la comunicación había sufrido, no nos dejaban estar mucho tiempo en las piezas de las habitaciones de los pacientes, no podíamos quedarnos con ellos más de 15 minutos, estaban todos cubiertos de ropa por COVID. Fue un tiempo muy difícil en el mundo. Yo intentaba trabajar con la dirección ahí para hablar de los estándares del cuidado, y decía, bueno, ¿qué vas a hacer tú para tu proyecto de demencia? Y ella decía, bueno, todo lo que sugerí nadie lo haría. Y ella estaba muy negativa. Entonces yo dije, bueno, si es que vas a pasar este módulo, tienes que hacer algo, entonces anda a pensar en algo, porque obviamente todo lo que yo sugería ella estaba cerrada, no lo aceptaba. Entonces dije, bueno, piensa tú en algo. Y ella volvió y me dijo, me encantó la técnica de validación que nos enseñamos. Y hay una mujer en el lugar donde trabajo, que es muy agresiva con los pacientes, y creo que lo que dijiste acerca de la validación puede ayudarla, pero no puedo hacerla en mi tiempo de trabajo, en mis horas de trabajo, porque tenemos muy poco staff, muy pocos empleados. Entonces otras enfermeras me matarían si es que yo hiciera esto por 40 minutos. Entonces lo voy a hacer después de mi turno. Lo voy a hacer 2 veces con una persona, 2 veces a la semana. Y yo sabía que ella pensaba que esto no iba a funcionar, pero por ningún lado.
Pero ella lo hizo y me llamó a mi casa un día y me dijo: "Oh, Kate, me acaban de llamar del hogar para decirme que esta mujer con la que he estado trabajando esta técnica de validación acaba de poner un chal encima de otro paciente con el que ella había sido muy violento". Entonces fue como un momento, entonces todo el mundo quería saber qué es lo que esta mujer, qué es lo que esta niña había hecho, y eso tuvo un impacto muy grande acerca de la validación. Entonces son cambios muy pequeños los que pueden hacer diferencias muy grandes. En la evaluación, me encanta esta cita, no la voy a leer completa, pero al final dice que la enfermera dijo: "Yo honestamente no sé cómo hice mi trabajo antes de hacer este curso, pero no estaba haciéndolo bien". Entonces eso fue como el piropo o complemento más grande que recibí en mi vida. Entonces, en resumen, hay una necesidad de entrenar a las personas para la educación de la demencia. Tiene que ser basado en la persona, el cuidado basado en la persona, y entregar el cuidado en donde estén. El entrenamiento tiene que ver con encontrarse con un otro independiente de las diferencias y de las necesidades diferentes. Quiero dejarlos a ustedes con esta pregunta: ¿cómo podría ser si es que todos subiésemos el nivel? Muchas gracias. Creo que yo voy a hablar de la experiencia de la formación, que es donde mi profesor hemos intentado hacer tantos cambios, primero en términos de la terminología, de las culturas superiores, no es que los objetivos, que el cultural, todo, cuando nos toca hablar, por ejemplo, de justicia, ya partimos mal utilizando términos que no son los más apropiados para referirse a una persona mayor o a otras cosas relacionadas. Entonces, creo que primero partir por el lenguaje. El lenguaje tiene que ser un lenguaje apropiado a los tiempos actuales. Desde el mismo hecho de denominar el establecimiento de larga estadía por sobre decir casa de reposo, hogar de abuelitos, hogar de ancianos, ya parte con una forma distinta de expresarse hacia las personas mayores, que ya incluso el término adulto mayor muchas veces ya se está dejando de lado, a pesar de que el Servicio Nacional del Adulto Mayor sigue llamándose así, pero claro, en un enfoque de género, persona mayor es un término más apropiado aún que adulto mayor en sí mismo. En el mismo término de demencia, perdonando que en la universidad, pero ya partíamos diciendo en el discurso del señor Cook, demencia senil, entonces ya ojalá se hubiese quedado la parte completa para contarle también que también uno podría hacer algunos cambios ahí en términos de terminología. Lo segundo voy a cortarlo, lo segundo es capacitar en todas las áreas, o sea, siempre uno se dedica a los profesionales en el cuidado, pero deja de lado a los que cuidan, que finalmente es la base de la pirámide, la parte más importante. Y nosotros en Fundación nos dimos cuenta que en la capacitación partimos haciendo grandes clases, muy bien hechas, muy completas, y nos dimos cuenta que no era la forma, curiosamente. La forma más correcta, la que nos ha dado más resultados, es a través de cápsulas cortas, cosas pequeñas, 3 minutos, 5 minutos, porque se va perdiendo un poco la atención con cosas que son más largas, y después cuando uno evalúa eso, lo que se capta es muy poquito. Así que yo diría que es por estamento, pero cada estamento debería tener su metodología particular. Simples y las hacen ver mal porque no las pueden controlar. Estas son cosas de las cuales la gente tiene miedo. Y esto es loco para mí, ya que esto causa esta falla existencial en todos nosotros, la pérdida de uno mismo. Y creo que cualquier campaña que levante conciencia va a entender que ese es el corazón, el abordar el miedo, no solo la falta de conocimiento. Quisiera compartir dos experiencias muy breves que apuntan a lo que tú mencionas, Nico, que una validación de una intervención domiciliaria que hicimos para cuidadores. Uno de los componentes de eso era la entrega de un manual, que en la portada decía
manual para cuidador de una persona con demencia, ¿vale? Así, textual. Y de los 10 cuidadores que participaron en esa validación, 5 espontáneamente nos sugirieron cambiar esa portada y que le pusiéramos, por ejemplo, cuaderno de apoyo, manual de instrucciones, algo más genérico, porque ¿qué les había pasado? Que ese manual a veces lo encontraba su familiar, usualmente su cónyuge era en este grupo, y eso generaba mucha tensión en la familia, porque la persona con demencia le preguntaba y esto, su cónyuge le recordaba que era porque estaba teniendo un programa educativo y que iba un profesional a ayudar. Y eso generaba tensión. Entonces, solo a esas sutilezas, ejemplo de lo que dieron. Y lo otro es que yo tuve la oportunidad de realizar junto a la doctora Andrea Lechevsky un estudio cualitativo sobre la autoestima en personas con demencia, con Alzheimer en etapa inicial, por supuesto. Recuerdo una de las dimensiones que aprendimos desde su experiencia tenía que ver con, era dos. Una, en este caso el grupo tenía una influencia muy positiva del grupo cercano, ¿vale? La familia le ayudaba, le incentivaba a involucrarse, a participar, y eso para ellos era algo positivo como para reducir esa autodiscriminación. Y lo otro que nos llamó mucho la atención, que yo por ejemplo no esperaba, la verdad, un poco también probablemente desde mis propias ideas sobre la demencia, era que ellos mencionaban que ellos se habían vuelto como campeones Dementia Champions de su familia. Entonces ellos y ellas mismas educaban a la familia respecto de cómo ellos querían ser tratados, ¿sí? Y ellos mencionaban que mientras eso más ocurría, era mejor la relación y se entendían mejor, y cuando la familia entendía los síntomas, más desde la definición teórica, desde cómo la persona quería ser tratada, todo era más sencillo. Y eso me parece que en línea de lo que tú preguntas es algo que es bien relevante, y ahí creo que nos encuadra también en orientación a cuidados, apoyo, consejería, que tal como decía la doctora, en demencia inicial, por ejemplo, en efecto se puede hacer cambios muy importantes en esa trayectoria. Personas mayores distintas, la demencia es heterogénea también, hay distintos tipos de demencia. También está el tema de la verdad diagnóstica en demencia. Publicamos un paper respecto a eso porque no todas las personas quieren saber que tienen demencia, no todas tienen, algunos son anosognósicos, pero en las etapas trastorno neurocognitivo menor, mayor, leve, en general hay algo de conciencia de los déficits que después puede no estar. En pacientes más vasculares tienen conciencia más tardía, entonces es complejo abordarlo. Yo creo que lo principal es hacer un énfasis en lo positivo, que si bien yo le digo, sí, usted tiene efectivamente un problema en la memoria, pero usted puede hacer esto otro, puede hacer esta otra cosa, tiene muchas cosas por dar. Creo que es importante hacer, así como hay una sombra por la memoria, hacer ver luces que tiene la persona. Creo que es importante, y creo que le comentaba Jan recién, el plan GES, o sea, el tema GES, demencia, la etiqueta Alzheimer y otras demencias nos ayuda mucho, porque veo muchos pacientes que yo los meto en el GES, en un trastorno neurocognitivo mayor leve, pero de otro tipo, no con perfil Alzheimer, y ve que en el ISAPRE, en el FONASA, en el consultorio le van a decir, usted tiene Alzheimer u otras demencias, y eso es muy complejo de manejar, de sacarle el estigma a la persona. Muchas personas dicen, ¿sabe qué, doctora? No me notifique mejor porque no quiero que sepan que tengo Alzheimer. Es complejo, entonces creo que hay que trabajar desde bien arriba en esto. Yo solo quiero agregar esto del autoestigma que menciona, que viene de antes incluso, o sea, de mucho antes del desarrollo de estas enfermedades. Quisiera citar la encuesta de calidad de vida de la vejez que se hace en Chile, se actualiza cada ciertos años,
una pregunta clásica, la que más me gusta de la encuesta, que le preguntan a las personas mayores qué es lo que más le temen, cuál es el mayor miedo. Y puros miedos plausibles, miedo a quedarse solo, miedo a que le entren a robar, miedo a quedarse sin dinero, miedo a que se enferme un ser querido, qué sé yo, y otros. Pero siempre la respuesta más votada es miedo a depender de otras personas. O sea, en otras palabras, perdonando la expresión, miedo a ser una carga para el familiar. Si uno ve las consultas de geriatría, que es el área en la que me desempeño, alrededor de un 20% de las consultas de geriatría son por quejas de memoria. Aun cuando esa queja no tenga ningún signo de alarma o bandera roja, pero quejas de memoria en general. Y uno le pregunta al paciente, a la persona, por qué consulta y por qué tiene pavor así real al desarrollo de él. Ahora, eso implica el gran impacto que genera este grupo de enfermedades en las personas mayores. Por otro lado, cuando ya se han desarrollado, concuerdo plenamente lo que se ha mencionado en este enfoque positivo, en un positive approach, y agregaría en enfocarse en las cosas preservadas más que enfocarse en aquellas cosas que se han perdido, como una estrategia en el fondo de estimulación. Creo que eso también es un enfoque importante mencionar. Súper, muchas gracias por las respuestas. ¿Alguna pregunta? Ya, vamos aquí con la señora de verde, luego aquí con la señora de celeste. Contreras, yo más que una pregunta quisiera hacer un aporte. Yo soy cuidadora de personas con Parkinson, cuido a mi padre y a mi madre, soy usuario del sistema público y digamos el aporte que quisiera darles acá, porque veo gente joven que se está formando, veo a los especialistas que han generado los planes de salud, ¿cierto? Lo que va a hacer las políticas públicas, y quiero contarles cómo eso ocurre realmente, ¿ya? No para desilusionar, porque tengo una mirada súper positiva, porque estas instancias me impulsan, me ayudan. Yo llevo 5 años cuidando, y en esos 5 años vagando por el sistema público, porque tú comprenderás que 2 personas con Parkinson en tu familia no, es imposible llevarlo por otra vía. Entonces, les quiero contar que yo me enteré que el Parkinson era un tipo de demencia en un grupo de apoyo de cuidadores. Nunca un profesional de la salud me habló de eso. Y eso me costó harto tiempo para llegar a esto, llegar a mirar esta enfermedad de esa manera. Y hoy me doy cuenta que, por ejemplo, si más temprano hubiese tenido un diagnóstico, o me hubiesen nombrado la demencia, podríamos haber evitado tanto medicamento. Gracias a Dios tengo elementos culturales, porque soy profesional, soy una mujer profesional que dejó de cuidar que dejó de trabajar para cuidar, soy profesora de biología. Entonces he podido revertir en ciertas cosas, pero hoy en día, por ejemplo, en el CEFAM donde nosotros nos atendemos, no hay estadísticas de cuánta gente con demencia hay. Fija, hemos sido muchas organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de cuidadores, por ejemplo, las que hemos a veces llegado a esas informaciones. Entonces, a lo que yo me alegro de que hoy día la academia, de que hoy día los profesionales de formación estén comenzando a hablar de esto desde temprano, ¿ya? Para que no ocurran estas cosas. Porque vuelvo a repetir, tengo elementos culturales que me han permitido entender, no frustrarme, no llenarme de pena y seguir adelante. Porque ustedes saben que las cuidadoras, que somos principalmente mujeres, tenemos un promedio de edad de 59 años y baja escolaridad. Entonces piensen, lo que me ha pasado a mí, que vengo con una base, ¿qué le está pasando a las otras mujeres y hombres también que están cuidando en esto? Así que eso es como un aporte, no es una pregunta. Y sí, también contarles que uno vive esto. La palabra demencia es como una condena a muerte. Cuando tú lo nombras en la familia, cuando alguien es como lo toma en una primera instancia, la gente como una condena a muerte. Pero sí creo que en la medida que comencemos a mirarlo de otra manera, comencemos a discutirlo, a conversarlo desde todos los
las aristas que esto tiene, le vamos a poder bajar ese perfil, porque si no es que ya murió, es como enciérralo en un cuarto porque ya no sirve para nada. Hay muchas cosas que puede hacer. Entonces eso quería contarles, quería agradecerles también la instancia y motivar a los jóvenes que están aquí sentados, que van a ser los profesionales de mañana, que se preparen en la temática porque se viene fuerte en la región sobre todo. Así que muchas gracias. Muy agradecida del voluntario. Justamente eso es lo que estamos intentando hacer en nuestro núcleo, ¿cierto? De poder investigar justamente para que toda esta información tenga un impacto directo a las familias y a las personas con demencia. Así que nada, agradecida por poder compartir tu experiencia en carne propia. ¿Aquí había otra? Sí, por favor. Ahí sí. Que creo que lo que usted dice o ha mencionado en sus palabras grafica muy bien la realidad país. O sea, quizás Kate nos puede también dar su opinión de lo que sucede en Irlanda, pero a diferencia de países desarrollados, países en vías de desarrollo, en países desarrollados la mayor parte de los gastos vienen del cuidado directo, profesionalizado, pero lo que uno ve en países en vías de desarrollo, subdesarrollados, es que muchas veces los cuidados vienen de cuidados informales y muchas veces hay gastos indirectos en salud. Usted lo dijo muy bien, dijo: yo, su profesor de biología, dejé de trabajar para cuidar a mi ser querido. Entonces, claro, tal vez ahorra dinero en términos de no contratar a alguien para cuidar, pero deja de percibir ingresos justamente para dedicarse al cuidado, y por supuesto que la canasta familiar disminuye considerablemente. Si a eso le sumamos que, bueno, te dijo muy bien, la mayoría son mujeres, la mayoría son personas que tampoco tienen experiencia en cuidado, y si a eso, voy a decir algo importante, si a eso le sumamos que cada vez los grupos familiares tienen menos hijos, entonces esa posibilidad en el futuro cada vez va a ser más difícil que el familiar cuide a su ser querido, porque ya hombres y mujeres trabajan a la par, por igual, y por lo tanto esa posibilidad va a ir disminuyendo en el tiempo. Entonces creo que algo hay que hacer, definitivamente. Yo vengo a hacer preguntas, no vengo a dar respuestas de qué es lo que hay que hacer, a eso se lo dejaremos a Ian en parte, pero claramente que ahí va a haber una crisis en el tiempo, una crisis del cuidado. Yo solo quisiera complementar a eso, que de ahí es que no es un decir esto que se plantea cuando se habla de que el cuidado es una estructura económica. El cuidado sostiene la estructura social y económica de los países, y hasta el momento, y más aún países como el nuestro. Y hasta el momento eso cuesta visibilizarlo, ¿no? Y muchas veces las autoridades también tienen reticencia a entender eso, de por qué es importante tener apoyos, reconocer que el cuidado, en este caso que ejercen mayormente las mujeres, es en el fondo la base de ese iceberg, ¿no? Y que hay que visibilizar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esta posibilidad también de sentir que hay más soñadores en este mundo, ¿verdad? Y en esta temática. Me presento, mi nombre es María Paz Espinosa, yo soy asistente social de profesión. Trabajo en este momento en el área de justicia, nos llegan los casos derivados de violencia intrafamiliar, abandono de personas en el gobierno. Se pidió que 2 profesionales asumieran a nivel regional, cosa que es imposible. Se han hecho igual intervenciones bastante interesantes desde el año 2020, y anteriormente tuve el honor de trabajar en salud con Cintia Cortés, que está por ahí en el programa de dependiente severo y de paliativo. Conozco a la doctora. Y en el Hospital Naval se trató de hacer desde esta intervención, desde los mismos adultos mayores, desde las organizaciones, un voluntariado, en donde además había entrada intergeneracional, pero con apoyo profesional. Lamentablemente no percibió en el tiempo porque había problemas institucionales que se malentendió qué es lo que significaba trabajar a nivel de voluntariado. Pero yo tengo un sueño con respecto a esto.
y es un sueño que también quiero compartir. Para mí las personas mayores son un libro abierto y un tesoro vivo. Es como el producto terminado, es la posibilidad de conocer su historia y al mismo tiempo poder evitar tanto daño y tanto dolor para las futuras generaciones. Entonces, igual el poder aunar esfuerzos, hacer un trabajo multidisciplinario desde la empatía, no desde la simpatía, desde la empatía, en que los trabajadores sociales, las enfermeras, los TENS, los cuidadores, la familia, el amigo, el vecino, pueden participar en esto, pueden capacitarse para entender que las personas mayores son un tesoro vivo, hay que valorarlo, porque de verdad, en este momento están muy abandonados. Y por ejemplo, y ahí hacer un llamado también y ver de qué forma podemos apoyar, nos toca representar personas que están solas en la vida, con demencias y viviendo solas. Esos casos nos llegan. Y lo que tenemos que hacer como trabajo social, lo que yo hago, es tratar de aunar todos los esfuerzos habidos y por haber, y hasta el vecino o la vecina termina cuidando, hasta que pueden ser ingresados a algún lugar de la prestabilidad. Ahora, con respecto a los niveles de conciencia con respecto a la demencia, creo que los países desarrollados nos llevan más. Son capaces a nivel educacional de reconocer, yo necesito ayuda, acá todavía no. Pero sí hay algo que es importante en Chile, somos súper solidarios cuando nos tenemos que unir, por lo menos lo que queremos, ¿ya? Y ahí es donde es importante poder generar este vínculo, no solamente a nivel de estudio, sino que también cómo ayudamos a las personas que lo están pasando mal a estar mejor ahora, y en base a eso, que los demás también tomen conciencia que no queremos llegar a eso. Esa es la invitación. Gracias. Vamos con la última pregunta, comentario. Nuestras suposiciones de... ¿Tenemos otra? Ya. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, también agradecer a los... Les saluda Juan José Nubería, pensionado por cierto, y quiero permitirme intervenir desde la perspectiva como persona natural, pero también como parte de personas jurídicas que están vinculadas con instituciones de mayores. Soy consejero asesor de Senama Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Estamos entrando en un tercer periodo de 2 años. De hecho, hoy día a la tarde tenemos sesión del Comité Regional Asesor de Mayores, que está compuesto por 7 seremis, 2 municipios y 4 representantes de la sociedad civil mayor. Y por supuesto que me llevo mucho material desde aquí a la reunión que comienza a las 15 horas. Solamente una reflexión. Fui notando aquí algunos tips del doctor Leonardo que decía, hablemos de derecho. Efectivamente hay una convención interamericana del 2017 que fue ratificada por nuestro país, y en su artículo 19 expresa aquello del derecho a la salud física y mental. También lo consagra este derecho, también se hizo alusión a ello, el actual proyecto que está en trámite en el Parlamento, pronto salir ojalá, en su artículo 9. Entonces, y lo decía el doctor, del papel al hecho. Y ahí está quizás una tarea pendiente para que la bajada, el aterrizaje de lo que está escrito, de sus beneficios, de esa normativa, ¿no? Leyes, pactos, tratados internacionales, Madrid, San José, lo aterricemos de una vez por todas, pero bien, ¿no? Que sea integral, sostenible, sustentable en el tiempo. Porque suele ocurrir que de repente hay una mirada del gobierno de turno, más que una mirada de Estado. Se pierde continuidad, se devuelve el proyecto, va bien, entonces ahí se pide desde la sociedad civil mayor eso, ese cambio que no sé si hay alguna autoridad pública aquí del ministerio, de Senama, pero bueno sería que estuviera para que escuchara lo que dijeron ahí los opositores y nosotros también. Doctor Seriani habla de la crisis del cuidado. Claro que sí, hay crisis. Nosotros trabajamos con, para y por personas mayores. Este trabajo de consejero es eso, un terreno y también desde el aparato público.
Y quiero terminar, para no ser lato, con lo que dijo la doctora Fuentes, quizás un mensaje también para los jóvenes que están estudiando alguna carrera relacionada con la salud, que están aquí presentes y los que no también. El sistema debe adaptarse a las personas mayores y no la persona mayor al sistema. Y eso en la práctica hoy día no se da en la proporción que uno quisiera. Es muy difícil lograr empatía hoy día en la atención de salud, sea en el nivel que sea, incluso en el privado se paga más incluso. Entonces, el llamado es eso, a ser más empático con las personas mayores. El tiempo pasa, el carnet también, y hay cosas que vamos perdiendo, pero la dignidad no se tranza. Muchas gracias. Jubilada y he sido por 20 años docente de las distintas universidades acá de la región. Y tuvimos un sueño con unas colegas. Hicimos una investigación a nivel regional de cuántas cuidadoras existían y qué calidad de capacitación tenían. Nos dimos cuenta que hay una, dijéramos, escasa cantidad de cuidadoras para todos los adultos mayores que tenemos en la región. Y la capacitación era muy mala. Llegábamos a un hogar y el olor a orina, a otros olores, era muy desagradable. Entonces decidimos hacer un proyecto y planificamos hacer cuidadoras del adulto mayor, de las personas mayores. Y en eso estamos. Hoy día ya hemos capacitado en la ciudad de Quilpué a 10 cuidadoras, 40 horas en presencial, no por online, presencial. Y ya están trabajando aquí. También quería hacer una pregunta, porque en realidad no hemos visto que las enfermeras estén, dijéramos, nosotros pensamos que la gestión de los cuidados de enfermería es el rol de la enfermera profesional. Por lo tanto, es importante considerar que este profesional es el responsable de la capacitación de las técnicas básicas de enfermería y no otro profesional. Eso no quita que otro profesional no sepa, ¿no es cierto? Porque no somos egoístas en ese sentido. Pero sí lo que quiero decir que él o ella es el experto en enfermería. Entonces, por lo tanto, le corresponde formar este tipo de cuidado. Y yo les digo a los futuros profesionales de enfermería, hombres y mujeres de esta universidad, que es muy lindo trabajar en enfermería. No darles las gracias nuevamente a nuestros connotados expositores, a todos ustedes que nos han acompañado. Me llevo tantas cosas tan importantes para poder transmitirles a nuestros estudiantes y solo decirles que tengo 49 años, bueno, casi 50, ¿quién quiere engañar? Y siempre he pensado en cómo quiero envejecer y espero también tener una vejez muy activa. Y también lo que más quiero es estar rodeada de profesionales y estar en una sociedad que sea solidaria y comprensiva. Muchas gracias y pasamos ahora